Faltan 6 minutos para el mediodía y les vamos a contar que estamos en comunicación con el doctor Humberto Correa, profesor de Humanismo Médico y decano emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad del CLAE, ex profesor de Medicina Intensiva en la Facultad de Medicina de la UDELAR, miembro de la Academia Nacional de Medicina, especialista en Medicina Interna, Medicina Pulmonar y Medicina Intensiva, y es el autor del libro Humanismo Médico, además de haber integrado el panel que el pasado martes brindó una conferencia online sobre la eutanasia o muerte asistida. Doctor Correa, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Un placer. Bueno, para enmarcar esta conversación, comenzaría por definir lo que es la eutanasia. Es el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. Hay un tema aquí filosófico, religioso, ético, se conjuga una cantidad de cosas a la hora de discutir la eutanasia. ¿Cuál es su mirada sobre el tema, doctor? Primero diría que eh, la, la eutanasia podría ser definida, como usted dijo, agregándole a pedido de la persona. Es Perfecto. decir, que para centralizar y siendo un tema que está muy en controversia actualmente, yo diría que lo preferiría enmarcar así. Persona que padece un sufrimiento irreversible, progresivo, ¿verdad? Y que le provoca, digamos, una enfermedad que le provoca sufrimientos insoportables a su juicio, ¿verdad? Y que solicita a su médico por eso que le provoque la muerte. En segundo lugar, la muerte se produce por indicaciones o maniobras del médico. Y en tercer lugar, muy importante, el proceso es público, digamos, se ajusta a todos los resguardos y las protecciones legales que ponen los países donde la eutanasia está permitida, que incluyen, digamos, comprobar que se trata de una decisión libre. Segundo, comprobar que no se trata de un problema psiquiátrico que tiene tratamiento. Tercero, no confundirla con la enfermedad con enfermedades reversibles. Cuarto, que no haya presión de terceros, ¿verdad? Y que la persona, lo repito, bueno, lo pida usando su libertad y su conciencia. Es decir, que hay que encuadrarla en todo eso. Es un acto de libertad en una situación crítica, ¿verdad?, que implica a una persona para la cual en el momento que llega esa situación, no vivir vale más que vivir. Y implica, esto también es una cosa que se discute y se reflexiona sobre ella, implica a otro, porque personas a veces que llegan a esta situación de que no pueden tolerar, de que el sufrimiento es intolerable, duradero, ¿verdad? Insoportable, pueden suicidarse. Pero el suicidio arroja una sombra en su memoria, ¿verdad? Y en su familia. Y creo que, por lo tanto, se recurre a la eutanasia por esto, para que sea una cosa más abierta. Estoy hablando del punto de vista existencial, no sobre la ley ni la ética, que después podemos hablar. Para que sea un proceso abierto, un proceso, la persona quiere que sea un proceso admitido, es decir, que la sociedad esté de acuerdo con que eso puede ocurrir, ¿verdad? Y por eso pienso yo, personalmente, que la persona no se quita la vida ante esa situación terrible que vive, sino que pide la eutanasia. Es decir, hay una diferencia entre quitarse la vida voluntariamente, ¿verdad? Sin hablar, sin abrir juicios sobre eso, y pedir la eutanasia al sistema sanitario, a los médicos, al sistema de salud. Hay un No sé. proyecto de ley que presentó en marzo de este año el diputado Ope Pasquet, que se llama Régimen de Legalización de la Eutanasia o Suicidio Médicamente Asistido. Es un proyecto de ley de 7 artículos que contempla todo esto que usted acaba de señalar, doctor, hablando de que, bueno, el médico cuya intervención se solicite deberá recabar una segunda opinión firmada por otro médico con quien no tenga vinculación familiar ni contractual alguna, ni esté subordinado a él de ninguna manera.
El segundo médico examinará personalmente al sufriente. La voluntad de poner fin a la vida tiene que ser manifiesta de manera libre, seria y firme. Hay que chequear esto por parte del médico con el solicitante. 15 días después de esa primera entrevista deberá realizarse una segunda entrevista para saber si mantiene la voluntad ya expresada. Transcurridos no menos de 3 días desde la realización de la segunda de las 2 entrevistas indicadas, la persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante 2 testigos, uno de los cuales por lo menos tiene que ser una persona que no vaya a recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante. La voluntad del sufriente de poner fin a su vida siempre es revocable. La revocación no estará sujeta a formalidad alguna y determinará el cese inmediato y la cancelación definitiva de los procedimientos en curso. ¿Qué le parece este proyecto de ley, doctor? ¿Le parece que es un proyecto que contempla todas estas variables que usted señalaba y que puede realmente darle un marco legal a esta decisión tan delicada? Creo que lo que usted menciona del proyecto son resguardos y, digamos, aseguraciones de legitimidad del pedido que son adecuadas, que es correcto que lo diga el proyecto. Uh-huh. El proyecto, en realidad, apunta a despenalizar a la eutanasia. Principalmente, es decir, a que el médico que la realice no sea condenado. Actualmente, eso está en el artículo 1 está eso, ¿no? Está exento de responsabilidad del médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte. Exento de responsabilidad lo establece el artículo 1. Y lo que yo leí recién fue un repaso, doctor, de los 7 artículos, no los leí en detalle porque sería muy extenso. Sí. Creo que allí están consideradas la mayor parte de las cosas esenciales, en realidad. Lo que se ha hablado sobre ese artículo de las personas que le hacen una crítica al mismo es que podría agregar una fundamentación filosófica, digamos, o reflexiva más amplia. Pero en realidad, y que no debía apuntar solamente a la despenalización, sino que quizá debía decir que se contempla la posibilidad de que las personas, los ciudadanos de este país puedan solicitar eutanasia en tal y cual situación. Pero eso de pronto, puede hacerse una modificación al respecto. Yo creo que se pone lo de la despenalización porque el médico que la practica es penalizado por la ley. La ley, digamos, lo prohíbe, lo considera un asesinato en Uruguay. No es así en algunos países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo, en que no es un asesinato. Es un acto profesional y yo diría que considerando las situaciones críticas de la vida, que he visto unas cuantas, porque tengo 50 años de medicina con pacientes graves, considerando las situaciones críticas de la vida, puede considerarse que contemplar esta situación incluso antes de decir estoy a favor o en contra, y poner un oído espiritual atento a lo que le pasa a la persona es un acto de caridad. Es un acto de solidaridad antes de condenar la iniciativa. Yo creo que para mí, por eso, cuando contemplo las leyes y las situaciones de los países que autorizan la eutanasia, siempre con los resguardos correspondientes que se ponen, ¿verdad? Que usted los ha leído y que están en toda la literatura, creo que reconocen una situación y reconocen la libertad de la persona. Y reconocen fundamentalmente 2 cosas más que podemos hablarlas aparte, que es una, que nosotros vivimos en sociedades plurales donde los grupos de personas tienen distintas posturas éticas y hay que tolerarlas, las de unos y otros. No vivimos en sociedades unidea,
digamos, donde hay una moral sola que se impone. En segundo lugar, creo que hay que considerar con una visión actual de la evolución de las ideas que cada persona es la dueña de sí misma y de su cuerpo. El cuerpo es la persona y la persona es su cuerpo. Es decir, que en realidad cada persona puede decidir por sí lo que con respecto a su vida, sin causar daños a otros, y en este caso no los causa, lo que las situaciones lo lleven a decidir y a sentir. Claro. Yo partí de esos dos principios, de esas dos situaciones. Está claro, creo que el principio de la tolerancia es aplicable a todos los órdenes de la vida, algo que capaz que está faltando un poquito en la sociedad actual. La evolución de las ideas, que eso es una cuestión obvia, digo, un pensamiento de hace 50 o 70 años ha evolucionado con la realidad biológica, científica, social, etcétera. Por lo tanto, hay que evolucionar también en las ideas. Y respecto a lo que usted señalaba de el suicidio asistido, por ejemplo, que es legal en Suiza, en 5 estados de Estados Unidos y en Australia, mientras que la eutanasia es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, que usted mencionó, Canadá, Colombia y en España, que está a discusión. ¿Cuál es la diferencia entre suicidio asistido y eutanasia, doctor? Son dos formas de morir elegidas por la persona con todos los resguardos correspondientes, legales en esos países, ¿verdad? En que en el suicidio asistido el técnico que sabe pone a disposición de la persona que quiere morir el medio de morir y la persona se lo administra a sí mismo. Ajá. Mientras que en la eutanasia, el que le administra el medio de morir es el médico. ¿Qué Digamos, pasaría, por ejemplo, en un caso de suicidio asistido, pero que la persona no se puede valer por sí misma? No tendría forma de configurarse un suicidio asistido, quedaría solo la opción de la eutanasia. Hay una forma que se ve, hay una película clásica al respecto que se llama Mar Adentro, que se trata de llevado al cine la vida de un paciente llamado San Pedro que tenía una cuadriplegia desde muchos años y solo podía hablar, respirar y mover la cabeza, los ojos, la boca, digamos. A ese paciente le prepararon para tomar una sustancia tóxica que le causaba la muerte inmediatamente y él la absorbió con una pajita, digamos. Es decir, no fue otro que se la administró. Ahí el asunto estaría, digamos, es como una diferencia, ir a lo más fino, ¿verdad? Porque yo le preparo la sustancia que lo mata y se la pongo cerca de la boca y la persona la absorbe. O yo le pongo en la boca la sustancia. Es decir, que en los dos casos hay una participación de otro y de otro que sabe lo que es la sustancia, porque es el único que puede preparar. No puede ser una persona que no tenga la capacidad de conocer eso. O sea que hay una diferencia, ¿verdad? La diferencia sería en que hay, quizá pienso, una mayor autonomía del que se provoca la muerte, porque es el mismo. Y entonces, como que compromete un poco menos al otro. Pero no considero que sea una diferencia sustancial desde el punto de vista de la materia del asunto. Sí, es como si a una persona le pusiéramos un arma de fuego arriba de la mesa, cargada, y le decimos, bueno, vos apretás el gatillo y te quitas la vida si te pones el caño en tal lugar, y la persona lo hace, y otra cosa es que yo agarre el arma y yo le dispare. O sea, le ponemos el elemento a disposición, pero que lo haga el paciente o que lo haga un profesional. Sí, eso A es grosso un modo, ejemplo, ¿no? digamos, a grosso modo, para que se entienda, para que todo el mundo lo entienda, porque los medios que se usan son otros, son Claro, medicamentos, claro, claro, medicamentos que se usan por vía intravenosa, por boca, etcétera. claro. Pero el esquema que usted puso es correcto como esquema. Doctor, otra pregunta que es muy frecuente, porque muchas veces hemos escuchado, en algunos casos lo hemos vivido quizás de cerca con alguna persona conocida o familiar, la aplicación del famoso cóctel, ¿no? Para pasar de un sueño al otro, que eso de alguna manera es una forma de eutanasia, que eso se lleva a la práctica hoy se hace.
¿Esto es Mire, simplemente darle un marco regulatorio? ¿Qué opinión tiene usted? mire, eso es claro. Está el mito popular del cóctel. Se le llamaba cóctel cuando yo era estudiante de medicina, por lo tanto hace mucho tiempo Ujú. a eso. Y se sabía en el ambiente de los estudiantes que a algunos enfermos se les aplicaba eso, que era una mezcla de tres medicamentos. Que no, en realidad actualmente para sedar a las personas se usan otras cosas, ¿verdad? Pero en realidad no se le debía dar el nombre de cóctel. Lo que ocurre en realidad en los países, vamos a ponernos en los países donde se practica la eutanasia, sería como un cóctel también, porque se pone un goteo con la sustancia que penetra en la vena del sujeto y le ocasiona la muerte. Es decir, que el nombre de cóctel habría que desterrarlo, aunque es muy popular. Sería sustancia adecuada para la eutanasia que se perfunde en la vena del paciente. Es correcto, pero Digamos. en definitiva, termina siendo lo mismo, ¿no? Una sustancia que por goteo, vía intravenosa, se le suministra al paciente y termina, bueno, quitándole la vida. En definitiva, Sí, como que eso era una práctica, digamos, un secreto a voces, no permitida, pero llevada a la práctica igual, y esto lo que se busca es darle un marco regulatorio. La gran diferencia sería esa, un marco legal tanto para el médico como para la persona que en definitiva es dueña de su propia vida, ¿no? sí, se trata de eso, evidentemente. Doctor, para comenzar a redondear, porque son temas muy amplios, si nos metemos en el terreno filosófico, ético, religioso, bueno, ahí se va hacia un lado o hacia el otro la forma de mirar la eventual práctica de la eutanasia. ¿Usted cree que juega, que tiene un papel gravitante el aspecto filosófico, el aspecto político, no político, religioso, siendo que la persona es dueña de su vida, como usted señaló, y tiene derecho a tomar la decisión que quiera? Preguntado de otra manera, ¿qué pasa si algún familiar o alguien esgrime un fuerte argumento filosófico, religioso, ético, por sobre la voluntad del paciente? No tiene andamiento, no tiene lugar, ¿no? Oh, mire, eso sería ser dueño del paciente y sería como en el tiempo de los esclavos. Es decir, la persona hace lo que yo quiero. No, la persona hace lo que ella quiere. Sí, la libertad individual exige que cada persona, en el completo uso de sus facultades mentales, ejerza sobre sí mismo lo que ella decide. Yo pienso al respecto, lo aclararía, es una cosa que me gusta aclarar porque la he pensado mucho digamos, para aclarármela yo. Es decir, ¿quién es el dueño de la persona, de una persona? El dueño de la persona es sí mismo. Es decir, si bien esto no ha sido considerado siempre así, porque por ejemplo en el tiempo de los esclavos el dueño de las personas era el amo, el dueño total, el que decidía si moría, si vivía, etcétera. Pero actualmente la evolución de las ideas y la primacía de la autonomía individual ha llevado a que el pensamiento mayoritario sea de que cada uno es dueño de sí. Entonces, si cada uno es dueño de sí, él decide cuándo vive y cuándo muere. Porque si bien el derecho a la vida es un derecho extraordinario y que debemos proteger, es un derecho que las personas lo usan si quieren usarlo. No es una obligación usar ese derecho en cualquier situación. Esto está muy claro en trabajos de un comité de Barcelona multidisciplinario que estudia ética en este sentido sobre el derecho a la disposición del propio cuerpo. Y digamos que ah, cada uno es dueño de sí, ¿verdad? Está Ahora, claro, si se opone un familiar, no se puede oponer. Si claro. se opone una autoridad del Estado, no se puede oponer. Es decir, ahora actualmente el Estado se opone porque el Estado respeta la ley y la Constitución nuestra dice que es un asesinato. Convengamos, Pero doctor, convengamos en que muchas veces, en una actitud sin duda egoísta que tenemos muchos, no queremos que el familiar
se nos vaya. Somos egoístas porque buscamos la vuelta para que no llegue el final, para que no se le termine su vida. Y de repente estamos siendo egoístas porque la persona está pasando mal. O sea que muchas veces también somos un poquito o pretendemos adueñarnos un poquito de la vida del otro pensando en nosotros y no pensando en esa persona, ¿no? Sí, son situaciones en que la afectividad y el amor pueden Exacto, hacer, digamos, pueden hacer que los que rodean al protagonista tengan posturas de contenido afectivo, no racional y que no respeten la autonomía del protagonista si éste está completamente lúcido. claro. Y puede ocurrir eso, Y sí, pero sí. yo pienso que no tendría valor. Y sí, En un en país realidad donde la eutanasia se así, acepte, donde es así debería legal, ser. no, porque si no disminuimos la autonomía individual, Claro, yo creo que de lo único que somos dueños totales los seres humanos es de nosotros mismos. No somos dueños de otras cosas. Creemos que somos dueños de nuestra casa, del auto, de libros, de discos, etcétera, etcétera. Pero no, eso desaparece, va y viene. No somos propietarios totales. Nuestra propiedad fundamental soy yo. Mi propiedad soy yo mismo. tal cual. Entonces, creo que hay que ejercerlo, que hay que defenderlo, no solo por la eutanasia. Yo pienso que hay que defenderlo para todas las actividades de la vida en que la persona haga acciones que no dañan a otro. Yo creo que la raíz moral más grande está en permitir a las personas que hagan lo que quieren de sí si no causan daño a otras personas. Es decir, porque Está si claro. no, los estamos encajonando en lo que yo quiero que sean. Es Doctor, yo decir, les estoy le- poniendo mi moral. le quiero agradecer muchísimo por este tiempo muy valioso en lo que es su agenda. Respecto a lo que hablábamos del proyecto de ley, bueno, está estudio de una comisión del Senado, que es la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, comisión a la cual asistieron 3 doctoras representando a la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y entregaron un anteproyecto de ley elaborado por dicha sociedad como Ley de Cuidados Paliativos. Esto venía desarrollándose normalmente, pero en junio el diputado Álvaro Dastugue presentó una moción, diputado del Partido Nacional también, una moción solicitando la suspensión del tratamiento del proyecto de ley del diputado Pasquet, por lo cual todo quedó en suspenso, digo, a causa de la pandemia, ¿no? Desde el mes de junio, por lo tanto no se ha podido avanzar en la discusión parlamentaria de este proyecto de ley. Bueno, habrá que ver después de esta situación de pandemia, después de la ley de presupuesto que ahora ocupa a los legisladores, qué pasa con este proyecto de ley sobre la eutanasia, que es un tema muy polémico, muy vasto, muy amplio y con el que nos hemos ilustrado mucho a través de su conversación, doctor. Yo ¿puedo agregar algo Sí, más? claro, claro, cómo no. No, que considero que el tratamiento paliativo es una iniciativa de extraordinario valor y, que da muestras de compasión humana y de acompañamiento al que va a morir. Y creo que debe ser ofrecido en toda la República. Yo creo que hay una falsa oposición, una especie de embanderamiento que no debe haber entre las personas, digamos, que son fanáticas por la eutanasia y fanáticas por el tratamiento paliativo. Creo que no hay que ser fanáticos en estas cosas, hay que pensar existencialmente y con compasión. Creo que pueden ser complementarios. Creo que quizá la mayor parte de las personas que caminan hacia la muerte por una enfermedad terminal deben y pueden disfrutar del tratamiento paliativo y de esa compañía. Pero eso no excluye que un día la libertad de una persona no tolere en absoluto su vida y decida otra cosa. Creo Exactamente. que la tolerancia debe ejercerse en eso, la tolerancia que falta. No creo que deba ser bandera política, religiosa, filosófica, no como bandera. Las Está banderas claro. son para la guerra. Sí, señor. Doctor Humberto Correa, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana en la mañana del 11, ¿eh? Encantado, muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Para cerrar, los cuidados paliativos, por definición, tienen por objetivo evitar el sufrimiento en vida mientras llega el deceso, ¿no? Que es lo que mencionaba recién el doctor, que deberíamos todos tener acceso a estos cuidados paliativos. Vamos con nuestro móvil que cierra el trabajo de hoy. Adelante, Florencia.
Marcelo, sí, para despedirnos nos trasladamos ahora hasta la peatonal Sarandí. Vuelve a caer agua, hace mucho, pero mucho frío, pero también hay gente que aprovecha para salir a hacer, bueno, unas compras aquí por la peatonal. Hay poco movimiento, pero sí hay movimiento a esta hora. De aquí nos despedimos, hace bastante frío, así que todos que tengan que salir a su casa, abríguense, lleven paraguas, porque por suerte no hay mucho viento, así que podemos usar paraguas sin que se vuele aquí en Maldonado. Nos despedimos y nos volveremos a encontrar mañana. Ahora hacemos una pausa y estamos otra vez con ustedes.